we'll add on. Ready? And... Los conciertos del Etno es uno de los momentos más esperados por todos, ya que la mayoría de la gente que viene son músicos y lo que más les gusta hacer es tocar su música en el escenario. Y por lo mismo, como son solo unos pocos días para aprenderse todo el repertorio, lo dan todo en el escenario para que salga lo mejor posible, pero igual obviamente siempre pasan cosas y pueden haber algunos errores entre medio. Somos profesionales. Bueno, nosotros para dirigir utilizamos varias técnicas que son del lenguaje universal de la dirección, pero también utilizamos otras que pertenecen al método de ritmo y percusión con señas del músico y compositor argentino Santiago Vázquez, en el cual con esta metodología él lo que hace es hacer una improvisación guiada. Entonces utiliza varias señas en las cuales va dando, por ejemplo, algunos cortes o da indicaciones para que algún músico improvise o que vayan copiándose algunas ideas, volver a alguna sección, por ejemplo, cosas así. Y bueno, a medida que vamos trabajando los ensayos también se van quedando ahí en la memoria y a veces ni siquiera es necesario utilizar todas estas señas cuando estamos en conciertos. A no ser, que también pasa algunas veces, de que algún músico entra antes o entra después o se le olvidó alguna sección. Y ahí es cuando pasan momentos en los cuales uno tiene que comunicarse rápidamente con toda la orquesta y ahí estas señas funcionan de maravilla. Así que utilizamos ciertas señas para comunicarnos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo era esta? Sí. A ver, cualquier nota. Sí. A ver, público.
Una de las cosas que a mí más me gusta de los conciertos de los etnos es que son muy distintos a la mayoría de los conciertos que uno va. Los participantes que vienen de otros lugares hablan en sus idiomas, les enseñan a la gente, les presentan sus canciones, sus temas, hacen que ellos canten, que participen, que aplaudan hasta que jueguen. Y esto hace que sean conciertos mucho más dinámicos. Koyana, 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 tam dziewczęta się schodziły sobie na łożele. Kobiel moja, nocel mała, kobiel moja, nocel mała, kobiel moja. Nocel mała, kobiel moja, 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 nocel mała, kobiel moja. En mi experiencia yendo a diferentes campamentos etno, una de las cosas que más me gusta es la diversidad cultural que hay en el repertorio. Para mí, tener toda esa riqueza de diferentes sonidos, de diferentes idiomas, de diferentes estilos de música de otros lugares del mundo, incluso muy lejanos al mío, es lo que me enriquece. Y darme cuenta incluso que de otros lugares puedo encontrar cosas parecidas a la música que yo conozco es algo que me llena y que me enriquece mucho como músico. 白樺青空南風こぶし咲くあの柿田国の秋田国の春 And Suishagoya is bottom milk, like yeah. Warabirta is children's song. First, I play the complicated part. Yeah. Yo como mentora de percusiones trato de organizar un poco la fila de las percusiones, que siempre somos varios. Trato como de rescatar las ideas que todos van aportando y tratar de encauzarlas en algo que esté acompañando bien a la música de una manera entretenida, que todas las filas estemos aprendiendo mucho también de los distintos participantes, cada uno tiene mucho que aportar. Y en especial a nosotros nos gusta mucho combinar ritmos de distintos países, aprovechar que hay gente de Brasil, de Suecia, entonces meter ritmos, por ejemplo, brasileros con música de Austria. Nos gusta mucho salirnos de lo normal un poco. Trato de hacer lo mejor que puedo en las filas de las percusiones y de tener un ambiente muy respetuoso, que de aprendizaje y que cada uno quede muy contento al final del etno. Esa es como mi misión. Sonríe.
It starts in B. There's something about ethno that makes people really want to share together or to do music together, or they know tunes in common and they just want to jam them. Cuando fuimos a tocar, la gente nos preguntaba si nos conocíamos de antes y no, o sea, algunas personas solo, pero yo personalmente no conocía a nadie y siento que los conozco hace mucho tiempo. Entonces, como, sí, es una comunidad muy bonita. Se forma en el momento, o sea, desde el primer día ya estamos creando nuevas amistades, nuevos lazos y es muy bonito. Soy muy feliz de salir de aquí más enriquecida de lo que llegué. Como que me voy con nuevas amistades, con nueva música que quiero continuar llevando por el mundo y con nuevos paisajes y sonidos y una experiencia increíble. Igual esto me gustaría decirlo. Algo que yo creo que todo participante de etno ha vivido cuando se termina es el etno blues. Es como una depresión post-etno. Cuando se revienta esta burbuja hermosa de música y amigos y tienes que volver a tu vida real, con tu calendario y tu trabajo, y lo único que quieres es retomar esos momentos, retomar esa magia de vivir solo rodeado de música. ¿Se entendió el pulso? ¿Los tiempos de la melodía? 1, 2, 3, Y estoy seguro de decir que cada persona que ha ido a un etno sabe que después de su primero, ese nunca es el último. Vão estar nos planos para sempre ir a etnos. Un ambiente muy lindo, muy sano. Así que este etno para mí fue hermoso. I think that my personal mission in life is to connect Chile with other parts of the world. Ha sido yo podría decir de las experiencias más bonitas de mi vida y la volvería a hacer 1000 veces. Me quedaría a vivir aquí. Una semana increíble, soñada, irrepetible. Que Etno Chile tenga una larga vida.